¿Qué harías si vieras a tu vecino por la ventana haciendo gestos a tus hijos, insinuando que esta noche les cortará los brazos? Hoy te traigo una historia que podría pasarte a ti. Las peores pesadillas empiezan siempre con una historia. ¿Te atreves a escucharla? Bienvenidos a The Fear Within. Mi vecino ha estado llamando a mis hijos desde su ventana por las noches. Vivo en Madrid con mis dos hijos, Lucía, que tiene 8 años, y Dani, que tiene 4. Su madre desapareció de nuestras vidas hace 2 años. No está muerta, simplemente es una mierda de persona. Y he conseguido apañármelas bastante bien como padre soltero. Los 3 vivíamos en un piso de 2 habitaciones en un buen barrio. Tengo un trabajo estable y por suerte los niños están sanos. Todo iba bien hasta hace 2 meses, cuando una noche me desperté porque Dani me estaba tocando la cara. Estaba llorando desconsoladamente, aunque reconocí que era más un llanto de miedo que de dolor, lo que me preocupó un poco menos. Dani siempre ha sido propenso a pesadillas, así que supuse que eso era lo que pasaba, pero cuando le pregunté qué ocurría, me dijo: El hombre de la casa de al lado me está haciendo caras raras. Había escuchado muchas historias suyas sobre monstruos aterrorizándolo desde los rincones oscuros de su habitación, pero esto era nuevo. Supuse que se refería al vecino de al lado, y la falta de elementos fantásticos en su descripción me inquietó. Era demasiado específico para ser una de sus pesadillas habituales. Me levanté de la cama y fui con él a la habitación de los niños. Lucía estaba despierta en la litera de arriba. A la tenue luz de la lamparita nocturna, la vi con los brazos cruzados y frunciendo el ceño mientras miraba a su hermano pequeño. No encendí ninguna luz para poder ver mejor el exterior y eché un vistazo por la ventana. Su ventana tenía cortinas, pero esa noche no las habían cerrado del todo, dejando una pequeña abertura por la que Dani debía de haber mirado. Desde su habitación se podía ver un lado de la casa del vecino, la que daba a nuestra izquierda si mirábamos desde la calle. Había 2 ventanas en su fachada, pero dentro estaba demasiado oscuro como para ver algo. Recordaba, por lo que había visto de día, que la ventana de la izquierda, la más cercana a la fachada principal, daba a la cocina. No estaba seguro de qué habitación era la de la derecha, porque siempre tenía las cortinas cerradas. Le pregunté a Lucía si había visto algo, y negó con la cabeza. Dani siempre tiene pesadillas y se pone a llorar. No quiero compartir habitación con él más, papá. Nunca puedo dormir. No es justo. Por supuesto, oír eso hizo que Dani se pusiera a llorar de nuevo, así que le dejé dormir conmigo esa noche. Tiene una tienda de campaña de las tortugas ninja para jugar dentro de casa que prefiere su propia cama. Sinceramente, en ese momento medio sospeché de que su pesadilla era solo un truco para conseguir que le dejara acampar. En fin, supongo que soy un blando, porque acabó durmiendo en esa tienda en mi habitación las 2 noches siguientes. En la tercera noche me despertó Lucía, que estaba de pie junto a mi cama sacudiéndome el brazo. Hacía años que no venía a despertarme en mitad de la noche. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo: El vecino me está haciendo caras raras. Esas palabras y el miedo en la voz de mi hija me pusieron los pelos de punta. Cerré las cortinas cuando os acostasteis. ¿Las has abierto? Solo un poquito, pero porque oí un ruido raro. ¿Qué ruido? Lucía no lo recordaba bien. Según me contó, se había levantado para ver qué ocurría y al asomarse por la cortina vio una luz encendida en la ventana del vecino. Las cortinas de la habitación trasera estaban abiertas y nuestro vecino estaba de pie en su casa, justo junto al marco de la ventana. ¿Qué estaba haciendo? Lucía pensó un momento y entonces puso una expresión que jamás querría ver en el rostro de mi hija ni de nadie más. No creo que pueda describirla con justicia, pero era algo así. Primero sonrió mostrando los dientes superiores e inferiores, dejando una pequeña franja de oscuridad entre ambas hileras. Luego frunció el ceño, inclinó la cabeza hacia mí con una mirada tensa y tensó los músculos del cuello. Pero lo peor fue lo que hizo con las manos. Extendió el brazo izquierdo con el antebrazo hacia arriba, luego cerró el puño derecho y lo movió rápidamente sobre su antebrazo.
Parecía que estaba tocando el violín. Dijo con inocencia. Pero para mí, lo que imitaba estaba bastante claro. El gesto de cortar un brazo, como si se estuviera cortando a sí mismo. Me perturbó tanto que le dije a Lucía que dejara de hacerlo y que no volviera a repetir ni la expresión ni el gesto. Estaba enfadado y confundido. Mi vecino, un hombre de unos 40 años, era bastante reservado, pero en las 3 o 4 veces que había hablado con él me había parecido normal. No podía entender por qué haría algo así delante de mis hijos. Después de hacerle algunas preguntas más a Lucía, llegué a la conclusión de que, técnicamente, o al menos legalmente, mi vecino no había hecho nada ilegal. No era un crimen hacer gestos inapropiados dentro de tu propia casa, pero parecía estar dirigiéndolos específicamente a mis hijos. Legal o no, tenía claro que iba a hablar con él a la mañana siguiente. Mi última pregunta a Lucía fue si el vecino había hecho algún otro gesto. Ella asintió y comenzó a mover ambas manos con un gesto de «ven aquí». Esa noche también hice que durmiera en mi habitación. Volví a mirar por las ventanas de los niños, pero igual que antes, no vi nada. La casa estaba completamente a oscuras. A la mañana siguiente, antes de irme al trabajo y después de dejar a los niños en el colegio, pasé 5 minutos llamando a la puerta de mi vecino. Su coche estaba a la entrada, así que supuse que estaba en casa, pero nunca abrió. Al final tuve que irme, pero cuando me alejé, giré la cabeza rápidamente para ver si me estaba observando. Y lo estaba. Lo vi durante una fracción de segundo en la ventana del salón antes de que se agachara por debajo del alféizar, ocultándose de mi vista. Claramente el tipo tenía problemas. Le grité que dejara a mis hijos en paz y me marché. Esa misma noche puse en marcha un plan. Mientras los niños dormían en mi habitación, yo me quedé en la suya. Era viernes por la noche y estaba dispuesto a pasarme toda la madrugada en vela para atrapar al vecino en plena acción. Quería confirmar por mí mismo lo que estaba ocurriendo antes de tomar medidas más drásticas. Me aseguré de que la casa estuviera cerrada con llave, de que todas las cortinas estuvieran corridas y después de acostar a los niños me senté en el suelo, debajo de la ventana de su habitación. A eso de las 9 empecé a ver La Casa de Papel en el móvil. No quería usar auriculares y perderme cualquier ruido extraño, así que dejé el volumen bajo y leía los subtítulos. A medianoche empecé a oír ruidos extraños. Primero fue un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Apagué la pantalla del móvil y agudicé el oído. Había un silencio absoluto. Quizá había sido una tubería o algún ruido del exterior. No me moví de mi sitio. Pasaron 5 minutos, luego 10. Todo seguía en calma. Justo cuando estaba a punto de relajarme, lo oí de nuevo. Pero esta vez no fue un golpe. Fue un sonido de arrastre, un crujido seco que parecía venir del exterior. Con el corazón latiéndome en la garganta, me asomé con mucho cuidado por un pequeño hueco de la cortina. La ventana de la casa del vecino estaba abierta. Había una tenue luz en su interior, iluminando su rostro parcialmente. Estaba de pie, quieto, mirando en dirección a mi casa. Mi respiración se detuvo por un instante. Sus ojos estaban muy abiertos y su boca formaba una sonrisa grotesca, mostrando sus dientes en la misma expresión que Lucía había imitado. Pero entonces hizo algo que me paralizó. Lentamente levantó su brazo derecho y apuntó hacia mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En ese momento me di cuenta de que no solo estaba observando la casa, me estaba mirando a mí directamente. Me aparté bruscamente de la ventana, con la respiración agitada. Mi primera reacción fue comprobar la cerradura de la puerta principal y la trasera. Todo estaba bien asegurado. Volví a la habitación de los niños y me quedé de pie en la oscuridad, sin atreverme a volver a mirar afuera. Después de lo que parecieron horas, la curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué nuevamente a la ventana y miré por un pequeño resquicio de la cortina. La ventana del vecino estaba cerrada.
no había ni rastro de él. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente me desperté con la primera luz del día y fui directamente a la ventana. La casa del vecino se oía en silencio. Me quedé observando un rato, pero no pasó nada. Durante el desayuno les pregunté a los niños si habían oído algo durante la noche, pero ambos dijeron que no. Decidí no contarles lo que había pasado. Pero lo que sí hice fue llamar a la policía. No me importaba si parecía un loco, tenía que reportar lo que estaba pasando. Cuando llegaron los 2 agentes a mi casa, les expliqué la situación. No pude darles pruebas concretas de que mi vecino estuviera haciendo algo ilegal, pero su comportamiento inquietante con mis hijos fue suficiente para que al menos fueran a hablar con él. Me quedé observando desde la ventana del salón cuando llamaron a su puerta. No abrió. Los policías lo intentaron un par de veces más, pero al final se fueron, diciéndome que si ocurría algo más, llamara de nuevo. No ocurrió nada durante los siguientes días. Empecé a pensar que quizá mi vecino había entendido el mensaje y nos dejaría en paz. Pero estaba equivocado. El miércoles por la noche, todo empeoró. Eran las 2:37 de la madrugada cuando me desperté sobresaltado. No sabía por qué al principio, pero entonces lo oí. Un susurro. Venía de la habitación de los niños. Salté de la cama y corrí hacia allí. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, vi que la ventana estaba abierta de par en par, y Dani ya no estaba en su cama. Mi cuerpo se congeló. La cama de Dani estaba vacía. Lucía dormía profundamente en la litera superior, ajena a todo. El viento nocturno agitaba las cortinas de la ventana abierta. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Corrí hacia la ventana y miré hacia afuera. La calle estaba oscura y silenciosa. No había señales de Dani. ¡Dani!, susurré con urgencia, intentando no despertar a Lucía. No hubo respuesta. Me giré y revisé la habitación. El armario, debajo de la cama, incluso el pasillo. Nada. Entonces lo escuché. Un leve crujido en la planta baja. Mi piel se erizó. Me moví con cautela, tratando de no hacer ruido. La casa estaba en completo silencio, salvo por el sonido de mi respiración agitada. Bajé las escaleras, cada peldaño resonando en la oscuridad. Cuando llegué al salón, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La puerta trasera estaba entreabierta. Mis manos temblaban cuando la empujé del todo. La brisa helada de la madrugada golpeó mi rostro. Y entonces lo vi. Dani estaba de pie en medio del jardín, mirando fijamente hacia la casa del vecino. Mi instinto me hizo correr hacia él. ¡Dani!, susurré tomándolo de los hombros. ¿Qué haces aquí? Sus ojos estaban muy abiertos, pero vacíos, como si no estuviera realmente despierto. Dani, vamos adentro, dije, tratando de arrastrarlo de vuelta, pero él no se movió. Papá, susurró con una voz hueca. me está mirando. Giré la cabeza lentamente. La casa del vecino estaba oscura, pero en la ventana del piso superior, apenas visible tras las cortinas, había una silueta, observándonos. Sentí una opresión en el pecho. Tomé a Dani en brazos y corrí de vuelta a casa, asegurando la puerta tras de mí. Esa noche dormí con ambos niños en mi habitación, sin atreverme a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, Dani no recordaba nada, pero yo sí, y sabía que aquello no había terminado. A la mañana siguiente intenté actuar con normalidad. Preparé el desayuno como siempre, intentando ignorar la sensación de que algo nos observaba desde la calle del lado. Dani parecía estar bien, jugando con sus cereales como si no hubiera pasado nada, pero Lucía me miraba con el ceño fruncido. ¿Por qué dormimos en tu habitación anoche?, preguntó. No quería preocuparlos más de lo necesario, así que improvisé. Porque Dani tuvo una pesadilla y pensé que sería mejor que durmierais conmigo. Ella no pareció convencida, pero no insistió.
A lo largo del día intenté distraerme con el trabajo y las tareas de la casa, pero mi mente siempre volvía a la misma pregunta. ¿Qué demonios estaba pasando con nuestro vecino? Esa tarde, cuando dejé a los niños en casa de mi hermana para que jugaran con sus primos, decidí enfrentarme a la situación de una vez por todas. Crucé la calle y me planté frente a la puerta del vecino. Golpeé con fuerza. Nada. Golpeé otra vez. Silencio. Intenté mirar por la ventana, pero las cortinas seguían corridas. Entonces, algo en el suelo llamó mi atención. La alfombra de la entrada estaba ligeramente levantada en una esquina, como si alguien la hubiera movido recientemente. Sin pensarlo demasiado, la levanté. Había una llave debajo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era correcto, pero también sabía que lo que ese hombre estaba haciendo con mis hijos tampoco lo era. Metí la llave en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un leve chirrido. El interior de la casa estaba oscuro y olía a humedad. Entré con cautela, cerrando la puerta detrás de mí. La casa parecía abandonada. Había polvo acumulado entre los muebles y el aire se sentía pesado, cargado de un olor rancio. Avancé lentamente por el pasillo. Cada paso crujía bajo mi peso. Cuando llegué al salón, vi algo que me heló la sangre. En la pared, justo enfrente de la ventana que daba a mi casa, había una serie de fotografías pegadas con cinta adhesiva. Fotos de mis hijos. Lucía en el columpio del parque, Dani corriendo en el jardín, incluso una foto de los tres juntos saliendo del coche. Mi estómago se revolvió. ¿Desde cuándo nos estaba observando? Un ruido en el piso de arriba me hizo girarme de golpe. Alguien estaba allí. Mi cuerpo entero me gritaba que saliera corriendo, pero mis pies no se movieron. No podía dejarlo así. Subí las escaleras tratando de controlar mi respiración. El pasillo del segundo piso estaba en penumbra. Una de las puertas entreabierta. Desde dentro escuché un sonido bajo, algo entre un murmullo y un susurro. Tomé aire y empujé la puerta. La habitación estaba casi vacía, salvo por una silla en el centro, y en la silla, un cuerpo. Mi vecino estaba sentado allí, completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, muerto. Retrocedí un paso, mi mente tratando de procesar lo que veía. Llevaba muerto varios días. Entonces, ¿quién demonios había estado observando a mis hijos todas las noches? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Detrás de mí algo se movió. Me giré de golpe, pero no había nadie, solo la sensación de que no estaba solo en esa casa. No lo pensé más. Salí corriendo, bajé las escaleras y crucé la calle hasta mi casa sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mi vecino estaba muerto, pero algo en esa casa seguía vivo, y lo peor de todo, seguía observándonos. Esa noche me costó mucho dormir. Cada crujido en la casa, cada sombra proyectada por la luz de la calle, parecía estar al acecho. Sentía que no podía relajarme ni un segundo. Miré a mis hijos, dormidos profundamente en la tienda de campaña que había puesto en mi habitación. Afortunadamente, el ruido del aire acondicionado y el sonido de sus respiraciones me daban algo de calma, pero por dentro seguía inquieto. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar a la policía. Ya había pasado un tiempo desde que encontré el cuerpo de mi vecino, y aunque las autoridades se llevaron el cadáver, la sensación de que algo no estaba bien seguía siendo fuerte. Ellos se encargaron de todo, pero me dieron pocos detalles. Había algo extraño en la escena y todos los indicios apuntaban a que él no estaba solo en esa casa. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Llamé a mi hermana para contarle lo que había sucedido, pero ella no me creyó del todo. Yo le conté todo, pero ella seguía pensando que tal vez era producto de mi estrés. A veces, la gente no puede comprender lo que uno siente cuando está tan cerca de algo tan macabro. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí como si algo se moviera por la casa.
Aunque intenté convencerme de que era el viento o una simple alucinación, no pude evitar revisar cada rincón. Y al mirar por la ventana de los niños, lo vi. Ahí estaba, parado en el jardín de mi vecino, bajo la tenue luz de la farola. El cuerpo de mi vecino ya no estaba en la casa, pero alguien más estaba allí. Me quedó claro que no era un error de visión. Esa figura no tenía una forma clara, como si las sombras se mezclaran de una manera inquietante. Estaba observando la casa, inmóvil. Mi corazón latía desbocado mientras mis manos temblaban al intentar coger el teléfono. Marqué el número de la policía, pero antes de que pudiera decir algo, la figura desapareció en un parpadeo, como si se hubiera desvanecido entre la oscuridad de la noche. Seguí mirando, esperando que la figura regresara, pero no volvió. Sin embargo, una sensación persistente me acosaba. Algo no estaba bien. A la mañana siguiente me dirigí al edificio de la policía. Necesitaba respuestas, algo que me diera sentido a lo que había visto estas noches. Había pasado mucho tiempo desde que vi el cadáver de mi vecino, pero la sensación de que algo estaba mal me seguía atormentando. Cuando llegué, uno de los oficiales me pidió que lo acompañara a una oficina. Se veía serio, casi distante, como si me estuviera ocultando algo. Lo que voy a decirle es muy grave, me dijo, dejando caer una carpeta sobre la mesa. Me mostró unas fotografías que me helaron la sangre. Eran fotos de mi vecino, pero no solo de él. También había fotos de mí, de mis hijos, tomadas desde la ventana de su casa. Lo que encontramos en su casa no es lo que parece, continuó el oficial. El hombre que conocía como su vecino llevaba meses observando a su familia. Y algo más inquietante, parecía que había estado acompañado por algo, una entidad. Me sentí mareado, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Qué significa eso?, pregunté con la voz quebrada. El oficial se inclinó hacia adelante. En los informes no se menciona, pero hemos descubierto algo extraño. No estaba solo, y por lo que sabemos, esa cosa sigue buscando a alguien más. Mi mente estaba abrumada. Todo estaba dando vueltas como en una espiral sin fin. Estaba seguro de que no podía quedarme quieto. Tenía que proteger a mi familia a toda costa. Esa misma noche decidí tomar cartas en el asunto. Estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera que estuviera acechando. Esa noche, el ambiente en la casa estaba cargado de tensión. Los niños dormían en la tienda de campaña de mi habitación, ajenos a lo que estaba ocurriendo. Yo me quedé despierto, vigilando la oscuridad. Cada crujido en la casa me ponía alerta. No sabía qué era lo que estaba buscando, ni si lo encontraría esa noche, pero sentía que tenía que actuar. La policía me había advertido que mantuviera la calma, que no tomara decisiones impulsivas. Pero, ¿cómo iba a calmarme con la incertidumbre y el miedo acechando en cada rincón? La figura de mi vecino, con esa expresión macabra, seguía grabada en mi mente. No podía dejar de pensar en él, en lo que había hecho. En medio de mis pensamientos, algo me hizo mirar hacia la ventana. No sabía por qué, pero el impulso era tan fuerte que no pude resistirlo. Al principio no vi nada. La calle estaba a oscuras, las luces de las farolas apenas iluminaban el camino. Pero luego, entre las sombras vi algo. Un destello de movimiento. Era tan leve que casi lo ignoré, pero después de un par de segundos lo vi claramente. Algo se estaba desplazando en el jardín de la casa de mi vecino. Sin pensarlo, tomé una linterna y me deslicé hacia la ventana, observando con la respiración contenida. La figura no era humana, no de la forma en que lo entendemos. Era un contorno extraño, como si una sombra se hubiera solidificado en el jardín. Pero de alguna manera no podía procesarlo con claridad. Había algo profundamente antinatural en ese ser. La luz de la linterna iluminó la figura por un segundo, y ahí fue cuando lo vi. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo, como si hubiera algo dentro de ellos que no era de este mundo. El corazón me latía con fuerza y no podía apartar la mirada. En ese momento supe que lo que había visto no era una coincidencia, no era una alucinación ni un simple miedo nocturno. Apreté los dientes, intenté pensar con claridad. Mi mente corría a 1000 por hora mientras buscaba cualquier forma de afrontar esa situación.
podía oír mi respiración, en silencio, a través del ruido de mi propia ansiedad. Tenía que salir de ahí, pero algo me lo impedía. Entonces, en un parpadeo, la figura desapareció de la vista, como si nunca hubiera estado allí. No podía quedarme con la duda, no podía dejarlo ir sin saber qué demonios estaba pasando. Llamé rápidamente a la policía, sin saber si me creerían, pero era la única opción. Me dijeron que estaban en camino, pero no tenía idea de qué esperar. La policía había estado investigando, pero al parecer aún no tenían respuestas. Y ahora, con esta aparición, no sabía si quedarme a esperar o salir a investigar por mí mismo. Pero algo en mi interior me decía que no debía actuar solo. Había algo más grande, algo oscuro, y no quería ser su próxima víctima. Cuando llegaron los oficiales, no tardaron en darse cuenta de que algo no estaba bien. Recibieron mi informe y tras inspeccionar el área, encontraron marcas extrañas en la tierra del jardín de mi vecino. Parecían huellas, pero no de ningún animal conocido. Eran profundas, como si algo pesado hubiera pasado por ahí. Al final de la noche me dijeron que estarían patrullando la zona, pero la sensación de peligro persistió. La presencia de esa figura me hizo pensar que este asunto no estaba terminado, ni mucho menos. No pude dormir. Cada sombra, cada sonido, cada movimiento en la casa me mantenía al borde de la desesperación. Sabía que algo más iba a pasar, y lo peor de todo es que sentía que ya no estaba tan seguro en mi propia casa. Los niños y yo llevamos meses viviendo en el apartamento de mis padres, y creo que todos, incluso Dani, se están cansando de la estrechez de la casa. Quiero vender la que ya tenemos, pero el hecho de que nuestra historia se haya semi-viralizado lo está dificultando bastante. Después de todo, ¿quién querría una casa que, gracias a las noticias, se ha asociado permanentemente con frases como desmembramiento y días de tortura? Y eso que, gracias a Dios, no ha habido ninguna mención al ente que parece poseer la casa de mi vecino.